¿Cómo están, hermanos? Primera Samuel So we'll capítulo read the 14 Bible vamos a in leer. 1 Samuel chapter 14. 항상 14장 6절에서 16절까지 14 From verse 6 del to verse versículo 6 al 16 vamos a leer. 우리 할례 없는 자들의 부대에 기록하는 Dijo pues Jonatán a su paje de armas, 여호와께서 ven, 우리를 위하여 pasemos a la 일하실까? guarnición de estos 여호와의 구원은 incircuncisos. 사람의 많고 Quizás 적음에 달리지 haga 않아요. algo And Jehová por Jonathan said to the nosotros, young man that bare his armor, come and let us go pues no es over unto the difícil garrison of para these Jehová uncircumcised. salvar con It may muchos be that the o Lord con will work pocos. for us, for there is no restraint to the Lord. 병기던 자가 그에게 Y su 이르되 paje de armas 당신의 le 마음이 respondió, 있는 다 haz 행하여 todo lo que tienes en tu 없어가소서. corazón. 내가 당신과 Ve 마음을 같이 하여 pues, 쌀을 aquí 이기리라. estoy And his armor contigo bearer said a unto tu him, voluntad. do all that is in 가로되 보라 우리가 그 Dijo 사람들에게 entonces 건너가 Jonatán, 그들에게 보이고 vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dijeren así, esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. 우리에게로 올라오라 하면 Mas 우리가 si nos dijeren así, subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestra mano. Y esto nos será por señal. 부대에게 보이면 Se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron, he aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas, y dijeron, subid a nosotros, y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas, sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Y subió Jonatán trapando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas, y a los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras él, los mataba. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, con 20 hombres en el espacio de una media yugada de tierra. Y hubo pánico en el campamento y por el campo, y entre toda la gente guarnición y los que habían ido a merodear. También ellos tuvieron pánico y la tierra tembló. Hubo pues gran consternación. Y las centinelas de Saúl vieron desde Gaba de Benjamín como la multitud estaba turbada e iba de un lado a otro y era deshecha. Hasta el versículo 16 hemos leído. Hermanos, cuando vemos la Biblia, como está escrito en el libro de Génesis, en el principio era el cielo, y Dios hizo los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Cuando vemos esta palabra, la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, dice. No sabemos el tiempo que haya tardado, nadie lo sabe. No es ni un año, 2 años, durante un largo tiempo. El vacío había gobernado la tierra. Hermanos, cuando vamos leyendo la Biblia, cuando nosotros a menudo nos reflejamos en el corazón, en nuestro corazón puede haber algo gozoso, algo que nos dé alegría, pero un gran abismo nos va presionando, presionando y presionando. Yo verdaderamente, desde pequeño, aunque iba a la iglesia, no pude obtener el perdón del pecado. Cuando era pequeño, yo robé mucho, mentí mucho. Yo tenía mucho pecado. Yo había pataleado para despojarme del pecado. Aunque yo pataleaba, realmente parecía imposible despojarme de este pecado. En Génesis 1, 1, 2, si hubiese vivido dentro de ese abismo, ¿yo en qué hubiese pensado? ¿Cómo podría seguir viviendo en esta oscuridad? ¿Cuál sería la existencia de mi vida? ¿Cuánto podría vivir de esta manera?
Why do I have to live ¿Qué in this sentido tiene que darkness? siga viviendo en este abismo? 생각을 했을 것 같아요. Yo creo que me hubiese puesto a pensar así. Era oscuro, oscuro, y días oscuros van pasando de tal manera Keep passing by. 손끝만큼도 보이지 않는데 de una pizca de luz se ve 든 것도 모르고 y no sabemos ni qué tipo de luz es y si resplandece la luz, cómo sería, no sabemos ni qué sucedería estando en ese estado, que es lo que la palabra dice. 빛이 있으라. Sea la luz. 여러분 그 어둠이 너무 강해서 Aquella 어떤 oscuridad es tan 빛이 와도 fuerte, 어둠을 sea cual fuera la luz que venga, 그 pareciera que no podría echar la oscuridad. The light came, it could not beat it. It seems like that. Pero qué increíble. 있으라 말씀하셨어요. Sea la luz, dice así. 그 말씀 한마디가 Esa palabra echó toda oscuridad, 절망을 쫓고 echó la desesperación, echó la tristeza, el sufrimiento, todo lo que pertenecía a la oscuridad se marchó. Desde pequeño, aunque congregaba a la iglesia, 19살 때 hasta que yo tenía 19 años, 어둠에서 mi vida 어둠에서 de la oscuridad tras oscuridad, oscuridad, así yo vivía. Nosotros somos unos hombres pequeñitos. 별에 태어나서 Hemos nacido en la estrella llamada planeta. 많은 나라를 가봤어요. He ido a muchos países del mundo. 또 가보고 Fui a Estados Unidos, Alemania, Inglaterra. He viajado a muchos países del mundo entero. 그거 비행기 덕분에 그거 갔는데 너무 Gracias al avión he ido. Hemos vivido dentro de un límite muy pequeño. Small boundaries. Nuestro pensamiento, el que alcance al pensamiento de Dios, es casi imposible. 생각을 대부분 안다고 La mayoría de la gente ahora con su experiencia dice que conoce la idea de Dios. Es imposible. 웃겨도 너무 Es realmente tan simpático, simpático, simpático. Dentro de la Biblia, cuando nos vamos perdiendo en el mundo de Dios, 눈을 뜨고 성경에 abriendo los ojos, cuando dejamos Look at somewhere y sacamos nuestra vista a la Biblia, 날 정도로 a veces no nos acordamos en donde nos habíamos ido. Es tan grande el mundo de Dios. 초에 하나님의 천지를 En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. was upon the face of 하나님의 신은 Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. the face of waters. 땅이 혼돈하고 공허하고 험한 La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. 혼돈 속에 공허 속에 험한 땅을 쳐다보고 La tierra estaba en medio del desorden, vacío, 빛이 y yo cuando me fijaba en ello, cuando Dios dice sea la luz, fue la luz. 우리가 볼 때 수천 년 수만 년 있던 흑암으로 Nosotros, esa tiniebla, ese vacío que no sabemos ni cuántos años tenía, ¿quién podría echar eso? 펌을 Millones 이 아픔을 de 누가 우리 dolor de hace millones, ese sufrimiento de hace millones de años, ¿quién podría despojarnos de ello? Way. 말도 안 되는 이야기. Es absurdo. 하나님 말씀하시기를 Pero Dios dice, 빛이 있으라 하시고 sea la luz. Y fue la luz. 그 말을 조금 Esa palabra, si cambiamos un poquito, 빛이 있으라 하시네 cuando dice, Let there be light. 어둠이 sea la luz, The darkness la oscuridad se marchó. 너무 놀라운 거예요. Es algo maravilloso. 어둠을 밤하늘 봤을 때는 어둠이 Cuando 물러가지 uno ve 않는 la 것 같아요. oscuridad, parece que la oscuridad no se va a Darkness, it looks marchar. like it will not go away. 정말 어둠을 봤을 Verdaderamente, 때 cuando vemos la 계속 oscuridad, 어둠이 막 짓누를 것 같은 parece que la oscuridad simplemente nos va a presionar. 빛이 있으라 하시네 어둠이 Sea la luz, God said, let there y be la light. oscuridad se marchó. Darkness disappeared. 때때로 우리가 당하는 A veces 어려움, nosotros, esa dificultad, ese sufrimiento, ese dolor que se nos llega, esa angustia, parecía que para siempre no podríamos olvidar de eso. 내가 목사가 됐는데 가장 Yo, I became lo más feliz que me hizo después de ser pastor, 목사를 만드셨어요. Dios me ha hecho pastor 저에게 상을 주셨는데 y me ha dado un galardón a mí. 우리가 돌아가실 때 제가 보고 Cuando mi padre falleció, prediqué el Evangelio y él obtuvo el perdón del pecado. 제가 이제 Yo 받고 보험전도 하느라고
고향 떠나 있으면서 Cuando partí de la tierra natal, después de recibir la salvación, 아버지 생신 때나 하고 en el 아버지 cumpleaños 번씩 가서 de mi padre o Año Nuevo, iba junto a mi padre para saludarle a él. visited him and I said, 그래서 hello. 아버지 예수 Y le decía a mi padre, Padre debe creer en Jesús. 아버지는 Mi padre, 친구들을 기여 él consideraba muy preciosos a sus amigos 친구들 수습하게 하지 않아요. y trataba de no entristecer a su amigo, trataba de que sus amigos no se perjudiquen. 좋아요. Él amaba a sus amigos, 근데 pero 아버지가 mi padre, 저는 그때 대구에 en ese momento, en Daegu empezamos la iglesia. No hacía mucho tiempo que empezamos la iglesia allí. 고향에 A veces 예수님 믿으라고 yo le decía a mi padre en la tierra natal para que crean Jesús. 내 마음에 있는 걸 어떻게 아버지께 다 순식간 토할 수가 있어? ¿Cómo de una vez podría contarle todo lo que está en mi corazón a mi padre? 내 말이 아버지 마음 안에 귀에는 들려갔는데 마음 Mi 안에 palabra 들어가지 않는 거죠. realmente en los oídos de mi padre entraba, pero no entraba en su corazón. 친구 사이를 그렇게 중요해. Esa relación de amistad para mi padre era lo más importante. 친구 회갑에 술 한잔 Cumples los 60 años, mi amigo. Yo tengo que tomar un traguito en ese momento. 친구 며느리분 내가 가야 한다. Va a tener su nuera. Tengo que ir. 친구지. Eso es ser amigo. Así estábamos. 아버지가 그래서 Y así mi padre 양이 심으셨는데 ahora tenía úlcera estomacal. 형님이 우리 집이 너무 낡아 새 집을 짓고 싶으셨는데 Y mi hermano quería construir una nueva casa porque la casa estaba bastante vieja, pero le faltaba dinero. 그 Mi 동생이 padre 다섯이 있습니다. tenía 5 hermanos menores. Younger brothers. 아버지 형제가 5형제인데 Eran 5 hermanos. 아버지가 있고 Estaba mi padre, 일본에 el hermano menor que estaba en Japón. 그 일본에 둘째 동생 징용을 가서 이제 전쟁 Fue 일본에서 좀 cuando acabó la guerra 돈을 참 많이 벌어. en Japón, él se dedicó a la ingeniería y ganó mucho dinero. 셋째 넷째 동은 태평양 전쟁에 Y el tercero y cuarto hermano murieron en la guerra del Pacífico. El menor de todos, en la guerra de Corea, murió. Passed away during the Korean War. 그 아버지하고 치하고 Mi 이제 padre y su hermano, el menor, quedó, y los 3 hermanos los había perdido en la guerra. 아버지 얼굴에 늘 근심이 있어. Siempre había una angustia en el corazón de mi padre. 근데 이제 아버지가 돌아가실 때가 된 거예요. Era ya un momento para que mi padre muera. 삼촌이 그 토건업을 해가지고 돈을 많이. Mi tío de Japón se dedicó mucho en la ingeniería, ganó mucho dinero. 저 형님이 삼촌한테 이야기했어요. Y mi hermano le dijo a mi tío, 이 너무 허술해서 바꾸려고. tío, nuestra casa está muy vieja. Tío, si podría ayudarnos, por favor. Please help us. 작은 아버지가 Mi tío 아주 형님 기대 확 어긋난 대답을 했어요. le respondió algo que mi hermano ni esperaba. 이건 사실 일본 시대. 나도 Él vivía en Japón y ya era todo un japonés. No te puedo ayudar, le dice. 주고 그러면 괜찮은데. Iba a ser bueno que le ayude, pero no pudimos lograr eso. 그대 넌 내 조카니까 우리 회사 Tú, 일당 줄게. bueno, eres mi sobrino. Ven a trabajar en mi compañía. Te pagaré el sueldo. Te voy a dar alojamiento, comida. 그때 일당이 En ese entonces, el sueldo de Japón era 10 veces más que el de Corea. 6개월 안에 큰 돈이 돼. Trabajando durante 6 meses era una cantidad inmensa. Entonces, durante 6 meses, él fue a Japón. 가시기 전에 Antes de ir, mi hermano me dijo, yo durante que esté en Japón, ¿tú puedes cuidar a nuestro padre? Can you take care of the father? 아, 형님 한 것도 제가 정말 Sí, hermano, yo realmente quería tener ocasión para servir a mi padre, 허술하고 pero 내가 좀 많으니까 la iglesia es pequeña y bien humilde nuestra casa, pero igual nosotros vamos a cuidar a nuestro padre. Y durante 6 meses, nuestro padre quedó en nuestra casa. 그 사이에 저희 아버지가 구원을 Y en ese periodo, nuestro padre recibió la salvación. 제가 하나님의 참 감사 아버지 Yo estaba agradecido. Mi padre sufrió mucho por la úlcera estomacal. Suffer from the stomach ulcer. 위에서 산이 나와서 Y salía 갈 거니까 위 안에서 el ácido estomacal y se dañaba el estómago.
he had the bleeding 헤모그로빈이 stomach. 9.4, La hemoglobina era 9.4, 5.4, 8.2 y hasta 7.7 bajó la hemoglobina. 요즘은 재산제가 Hoy en 아주 día, 좋아가 한 먹으면 산이 딱 사라져. el neutralizador es muy bueno, pero en ese entonces no era bueno el neutralizador y continuamente el estómago era gastado por el ácido. Good medicine like that. 아버지는 예수 믿으시라고 내가 가고 Cuando le decía que crea en Jesús, me decía, voy a creer en otoño. 가십니까? Padre, ¿por qué? 동갑인데 내가 한 Es el cumpleaños. 60 años cumple mi amigo. Tengo que ir a su 그걸 cumpleaños. 대접해주고 그 대신 내가 술 딱 끊고 예수 믿을게. Sí, yo le voy a servir a él y voy a dejar de tomar y voy a creer en Jesús. Mi papá creía que debía dejar de tomar para creer en Jesús. 봄에 믿을게. Voy a creer en la siguiente primavera. Padre, ¿por qué tiene que esperar hasta primavera? Es que mi amigo, ahora su hijo se le va a casar y ¿cómo yo no voy a ir allí? Realmente parecía imposible. 아버지 구원하시려고 Dios, para salvar a mi padre, trabajó de tal manera. 아주 심해서 자주 이제 피도 수혈해. La úlcera estomacal era bien grave y a menudo le hacíamos transfusión sanguínea. Me llamó un día. ¿Está el papá de Unsuk afuera? 이제 제 딸이 은수 Es que mi hija se llamaba Unsuk y mi padre me decía, padre de Unsuk. Sí, padre. Y yo junto con mi esposa fui a la habitación de mi padre. Hasta ahora me pongo a pensar. Mi padre estaba acostado y luego se sentaba. De repente vomitó haciendo y era sangre. 우리는 한평생 그런 거 본 적이 없어. Nunca en nuestra vida habíamos visto eso. 깜짝 Nos asustamos demasiado. 아버지가 너무 진지해지시. Mi padre estaba bien serio. 내 아내하고 나 Mi esposa, yo, mi padre y los tres pensamos en lo mismo. Esto es el último momento para nuestro padre. Limpié la sangre y le puse un nuevo colchón a mi padre 아버지에게 아주 조심스럽게 y con cuidado le dije a mi padre, Padre, ¿está bien? Are you okay? Sí, estoy bien. 아버지 혹시 Por si acaso, Padre, cuando usted llegue a fallecer, 아버지가 우리가 아버지 보고 싶은 생각이 들을 때 cuando le extrañemos, queremos oír su voz, por lo cual preparé un grabador. 아버지 하실 말씀이 있으면 Si hay algo que desea decir, si nos lo dice, voy a grabar. Y cuando le echemos de menos, en su momento en el que le recordemos, vamos a poner 피를 다 토한 소 eso que grabamos. Creo que verdaderamente vomitando se habrá sentido más cómodo, pero yo me asusté sin saber eso. Durante una hora, él había dado su testamento. 카세트 테이프가 그 El cassette ahora se completó con los 60 minutos. Por último, 내시면서 acabando, His word. 내가 죽거든 cuando yo muera 어머니 산소에 변 en el valle de atrás, en la sepultura de tu madre, al lado me van a sepultar a mí. Es un lugar muy bueno. 내 몸에 옷 갈아입힐 사람 Y la persona que me va a vestir será el señor Kim del pueblo de la escuelita. Él me ha cuidado desde pequeño, no dirá que yo soy sucio. Him since he was young. 제가 그때 막 가슴 En ese momento realmente temblaba mi corazón. 네가 만약에 돌아가시면 Padre, cuando usted llegue a fallecer, tal como usted lo ha dicho, vamos a sepultarlo. 아버지 몸은 Su cuerpo en el patio de atrás, al lado de nuestra madre, vamos a sepultarlo. Pero su espíritu, ¿hacia dónde se va a dirigir? Where will your soul go? 아버지 죽음 앞에 지금 계신 거예요. Mi padre ya estaba delante de la muerte. 아버지가 Mi padre, él suspiró 그리고 말씀을 하셨어요. y él empezó a hablar. 내가 하늘 나라에 가고 싶다. Yo quiero ir al cielo, 그런데 pero 그때 너무 늦어. But it's too late. es muy tarde. 뭐가 있어야 하지. Yo debería tener alguna obra. 이렇게 처절하게 말씀하셨어요.
Él And he was habló saying that so de miserable. tal manera muy miserable. 제가 여러분들은 목사 안 되는 게 이해가 안 가요. Yo I no can't logro understand entender why cómo are you ustedes no not se becoming convierten en pastors? pastor. 강남교회 이 가운데 한 500명만 목사가 Aquí, 됐으면 좋겠어요. ojalá en la iglesia de Gangnam, entre ustedes 500 simplemente sean 제가 pastores. 목사가 돼서 Después de 내 que yo he 마음이 sido 원하는 거 pastor, 다 이루었어요. todo lo que he deseado en mi corazón, todo se ha cumplido. 더 바랄 게 없어요. Ya no hay nada de lo que desee más. 우리 아버지 구원받는 거. Y para que mi padre reciba la salvación, yo pensé que sería imposible. 토하게 하시면서 Mi Dios había 아버지 permitido que 모든 소망 vomite 다 끌어버렸어요. y toda esperanza de mi padre acabó. 아버지 누워 계신 그 아들로서 Como hijo, 맡아서 yo en la cabecera, en donde mi padre estaba acostado, 복음을 전했고 le anuncié el Evangelio. 받아들일 때 Y mi padre, cuando aceptó ese Evangelio, no sabía si llorar o reír. 100번 1000번 이야기. 100,000 veces quisiera repetir, 하나님 감사합니다. Dios, 우리 gracias, 아버지 구원하시려 피를 토하게 하셨다. gracias. Usted permitió que vomite sangre para que reciba la salvación, porque si no fuese así no iba a poder recibir la salvación. Para salvar a mi padre, había enviado a mi hermano a Japón, permitió que venga a nuestra casa, vomitó sangre. Y para que no pueda dejar recibir la salvación, había llamado a mi padre. 나를 구원하시기 위해서 그렇게 일하셨구나. Dios trabajó de tal manera para 여러분 salvarlo, 하나님 para que 수없이 ustedes 많은 sean 일을 하셨다. salvos, para salvarme. Dios hace millones de cosas para que se salven. 저들은 너무너무 행복해. Nosotros hemos sido muy, muy felices. 돌아가신 뒤에 형님은 막 Después de que falleció nuestro padre, mi hermano lloraba diciendo que era un hijo infiel. 속으로 Yo por dentro estaba feliz, feliz, feliz. 형님 들을까 봐 얘기는 못 해. Y no decía eso por si me oiga mi hermano, pero yo decía, yo soy un buen hijo, yo soy un buen hijo. 형님 빈소를 만들려고 하셨어요. Y mi hermano quería hacer 아버지 una tabla de piedra cuando moría mi padre. Y yo le dije, mi padre recibió la salvación y fue al cielo, hermano. 안 해야 됩니다. No, no hace falta que haga eso. Y mi hermano me dijo, 필요한 거 필요 없는 거 안다. yo sé que esto no lo necesitamos, 근데 내가 너무 불효를 해서 pero de tan infiel que yo 나도 fui, 해야 aunque sea tengo que hacer esto, y siento que yo realmente me sentiré más cómodo. 초하룻 날, 보름날 나서 아버지 변소 앞에서 그 곡을 하시더라고요. Y el primer día, dentro de 15 días, así iban 전 아버지 cantando. 돌아가셨는데 정말 기쁘고 감사하고 Había muerto mi padre, pero estaba tan feliz. 내가 목사로 하나님을 섬기는데 섭섭하게 Yo 안 como 하시면 pastor voy sirviendo a Dios y para no entristecerme. Si no hubiese hecho así, mi padre jamás iba a recibir la salvación. 제가 복음을 이제 구원받으면 하나 Después recibí la salvación. 구원받고 변했다 그런 게 아니라 Sí, recibió la salvación, cambió. 돌아보면 No, no es simplemente eso, sino que cuando nos volteamos a pensar cómo Dios trabajó para salvar a esta persona. 아니란 사실을 알았어요. Y yo podía darme cuenta que no únicamente era así como yo pensaba en la sangre de Jesucristo, en la cruz de Jesucristo. 그리고 우리 성경을 읽어보면은 Y cuando leía la Biblia, 혼돈하고 la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Quién podría echar ese abismo, pero tan fuerte, entrando a la palabra de Dios? Todo lo echó. 우리 마음이 그랬어요. Así era nuestro corazón, 한마디가 들어와서 entrando la palabra de Dios, 속에 있는 더러운 죄악, el pecado sucio, la angustia, preocupación, el error que cometemos, por completo lo va echando. Y estaban delante de la luz. Hace un momento estaba la oscuridad al lado. ¿Dónde está la oscuridad? 어디 갔지? ¿Dónde está la oscuridad? 감이 올라가. Y se fue la
y la luz estaba presente. 아직도 참 많은 사람들이 Todavía 안에 muchísima 예수 안에 gente, 살면서 a pesar de que vive en 아무리 Jesús en 벗겨도 medio 벗겨지는 de la 사람이 luz, 너무너무 많아요. hay tanta gente que su corazón no se ha podido despojar de la oscuridad. in the light of Jesus, but their heart is still in darkness. 여러분, 우리는 Señores, nosotros hoy hemos leído la Biblia. 하나님이 사울을 왕으로 세우셨어요. Dios erigió a Saulo como rey. 사울은 왕이 되고 난 뒤에 Después de que fue rey, 생각대로 하나님 말씀을 él fue rey y no oyó la voz de Dios, iba tras su pensamiento. 굉장히 어려운 전쟁을 하게 되는데 Y él entró en una guerra, pero muy difícil. 사람들이 쳐들어오는 거예요. Vinieron los filisteos. 성경을 읽어보면 어떻게 뭐라고 Cuando 얘기하는지 leemos la Biblia, como está escrito 열왕 사무엘상 13장 en 1 First Samuel Samuel chapter 13, 13:5, verse 5. 블레 사람 이스라엘과 싸우려 하여 모였는데 병거가 3만이요 마병이 6천이요 백성이 해변 모래같이 모래같더라 많더라. And the Philistines gathered themselves together to fight y with los Israel, filisteos 30,000 estaban chariots and allí 6,000 horsemen, y the people as the había sand muchos which is on the soldados. seashore in multitude. 병거가 3만 마병이 6천 백성 해변에 모래같이 많았어요. 30,000 Entonces los chariots, filisteos se 6,000 juntaron horsemen, para and pelear people contra as the Israel, sand which 30,000 is on the carros, shore. 6,000 자, hombres de a caballo. 이것을 창세기 1장에 붙이면 Cuando esto 땅이 ponemos 혼돈하고 en 공허하고 흑암의 Génesis, 깊은 예. la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas. Esto es igualito a esa situación. 이스라엘하고 블레셋하고 전쟁을 하는데 Los israelitas y los filisteos iban peleando en medio de la guerra 몇 명 모였는데 y se habían reunido tanta cantidad de los israelitas que eran pequeños y había como que aquí vemos que 30,000 carros, 6,000 hombres de cabello y pueblo numeroso como la arena era la cantidad de los filisteos. Todos los israelitas se escaparon, no quedaba muchos. ¿Y cómo podrían pelear ellos? Pero cuando vemos en el 14:6, Jonatán dijo pues Jonatán a su paje de armas, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizá haga algo Jehová por And he nosotros. said, and Jonathan said to the young man that bare his armor, come and let us go over unto the garrison of this uncircumcised. It may be that the Lord will work for us. 병거가 3만 마병이 6천 백성 해변에 모래같이 많은데 Es 30,000 carros, 6,000 hombres de caballo, pueblo numeroso como la arena. 몇 병이 뭐 어떻게 이깁니까? Y cientos son los de Israel. ¿Cómo podrían ganarlos? ¿Cómo? 요나단의 마음 속에 Pero dentro del corazón de 요나단이 Jonatán, 가진 마음 아닌 하나님의 마음이 no era el corazón de Jonatán. El corazón de Dios entró en Jonatán. But the heart of God entered. 요나단 그 하나님의 Jonatán, 마음을 가지고 보니까 con el corazón de Dios, cuando se puso a ver, 우리가 nosotros, 하나님으로서 일할 거다. Dios va a trabajar dentro de nosotros y empezó a marchar. Will work for us, and he was going forward. 1962 Yo en el año 1962 obtuve la salvación, el perdón del pecado. 그때 장 En ese momento yo iba a la iglesia presbiteriana. 죄송하지만 그때 제가 Disculpe, en ese entonces robé mucho. Stealing a lot back then. 배가 많이 고팠어요. Tenía mucha hambre. 밀 끄끄다 구워 먹고 Cortábamos trigo y comíamos. Claro, no era trigo en nuestra casa, era trigo de otro campo. 이렇게 먹고 정말 Robaba papa, durazno, manzana. 죄가 너무 많았어요. Tenía mucho pecado. 내가 어떻게 해야 이 죄를 씻을 수 알 ¿Cómo 수가 podría lavar este pecado? No conocía la manera. 근데 제가 하나님의 말씀을 접했어요. Pero yo, cuando escuché la palabra de Dios, 내 죄가 사했다는 en la palabra de Dios, yo acepté de que All my sins Jesús, el Señor, había lavado mi pecado. 지옥 가기 싫었어요. Quería obtener el perdón del pecado, no quería ir al infierno. 15살 때부터 새벽 기도를 빠지지 않았어요. Y desde los 15 años jamás dejé de ir a la hora piadosa. Y yo oraba en la madrugada para el perdón del pecado. Me confesaba. No tenía fin, no tenía fin. Pero un día, 기도만 다 돌아. a la madrugada, cuando todos se marcharon y terminé de orar, 이제 막 밝은 아침이 뜨기 해가 뜨기 직전 ya era a punto de amanecer, de salir el sol. 죄를 구하며 용서해 달라고 Yo había pedido
que el Señor me perdone mi pecado. En mi corazón entró el pensamiento de que mi pecado había sido lavado. 그 마음 하나가 내 Ese 마음을 corazón 지배하면서 empezó a dominar mi corazón. 악하고 Lo malo, sucio, 많은 죄를 tantos pecados. 내 안에 들어와서 Una sola palabra entró dentro de mí y esto me iba superando a mí. 불신하고 거짓말하고 El robar, el mentir, el hacer lo malo. Esto era algo muy grande. 나를 지배했는데 Eso era lo que me iba arrastrando a mí. Pero cuando vemos la Biblia, dice, la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Cuando dice, sea la luz, y fue la luz. 뭐가 내 속에 어둠을 물리쳤습니까? ¿Qué es lo que echó la oscuridad de mí? 많은 죄를 내쫓았습니다. ¿Qué es lo que ha hecho en mí para echar la oscuridad? 그 죄악에서 Ese 벗어나게 pecado que me va presionando. ¿Qué es lo que hizo para que me despoje de ello? 하나님의 La palabra maravillosa de Dios. Sea la luz. Sea la luz. Verdaderamente. Estaban en la guerra con los filisteos. Y Jonatán dice, vamos al campo de los incircuncisos. Circumcised people. 여호와의 이김은 사람 많고 적음 달리지 않았느니라. Dice, For there is no restraint to the Lord to save. pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. ¿Qué? 하나님의 말씀이 La 요나단 palabra de 안에서 Dios dentro de Jonatán se iba levantando. Is rising in the heart of Jonathan. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y entró la palabra de Dios, 빛이 어둠을 이기듯이. como cuando la luz vence la oscuridad, lo venció. 여러분 우리가 읽고 있는 이 성경 Esta Biblia que nosotros estamos leyendo, esta palabra que estamos pensando, 이 모든 것들은 todo esto Commanded us echa la oscuridad, darkness. 뭐 죄악에 전혀 부족합니다. no es carente, es suficiente. En un día a la mañana, yo pude entender que mi pecado había sido perdonado. Morning. De igual manera, era tan grande el enemigo que estaba delante de mí. 우리가 이 복음이라 하는데 Realizando la obra del Evangelio, había impedimento, había muchas cosas que eran una interrupción. 여러분 제가 Pero señores, 한 번도 저번 적이 없어요. jamás yo perdí hasta ahora. 그 많은 흑암들이 말씀 다 물러가요. Tantos vacíos habían sido echados por la palabra. 없을 때 El problema es cuando la palabra no está en mi corazón, 믿지 못할 때 cuando no podemos creer en la palabra, debemos dudar, debemos temer y debemos de estar tristes. 말씀이 하나님 안에 La 있는 palabra 하나님의 입에 나온 그 말씀 내 안에 que sale de la boca de Dios, 내 마음에 하나님 말씀 de igual manera, 모든 es la palabra de Dios. Toda oscuridad se echa, es suficiente para echar todo pecado. And it is enough to come into my heart and cast away all the sin and all the darkness. Jonatán dice eso. 우리가 할례없는 자들의 부대로 걷는 Vamos Go to the al uncircumcised. campamento lo incircuncisa. There are so Realmente hay mucha gente, pero Jonatán y su paje de armas, armor bearer. 잡고 올라가는 ahora ellos van escalando en el precipicio. 발로 하면 탁 차면 굴러 떨어지고 Porque si le patean, ellos caerían. 가슴으로 저 차고 가득 찌면 그거 죽는데 Realmente con la lanza, si le van, Climbed up. realmente ellos pueden morir. ¿Por qué lo hizo así? Pues no es difícil para Jehová salvar con mucho o con pocos. Habían subido 정말 북에서 군인들 y los filisteos. 다 나온다 Mira, los israelitas estaban escondidos en el hueco, salen. Out. 올라와 Vengan, yo te voy a mostrar. Y Jonatán dice, vamos, vamos, Dios trabajará por nosotros. Y realmente ellos iban escalando el monte. Se subió. Y Dios iba trabajando. And the work of God, every Philistine started to
Y cuando Jonatán iba apuñalando y se murió, multitud de gente había muerto y ganaron. won the victory. 우리는 지금 Nosotros estamos en la guerra de Dios. 지금도 천만 사람 우리를 비난하고 뭐 나쁘다. Mucha gente nos critica, Still many dice que people somos told us that we are bad malos. and we are heretic. 제가 서울에 올라오던 그때 En ese momento que yo vine a Seúl, 구청 관내에 있는 en el ayuntamiento de Socho, 27 pastors and los 27 area, pastores que estaban en esa área, el police officer policía responsable me dijo a mí, dice que estos pastores le dijeron, Pastor Oxupar, si viene aquí, nuestro país realmente se va a destruir. 박제하고 그랬다. Vamos a impedir que él venga. 그 얘기 듣고 얼마나 웃었는지. No se imaginan cuánto me reí escuchando eso. 고속버스 타고 올라갔어. Ah, me voy en bus y ya. KTX 타고 Me voy en el KTX. ¿Cómo me van a impedir que yo vaya a Seúl? 경찰관이 담당자가 이야기해 줬다. El policía encargado me dijo a mí, 그 27명 목사님 한 분 보고 싶은데 yo realmente quisiera ver a los 27 pastores, pero no los conozco. 우리가 여기 왔습니다. Hemos venido aquí. 너무 신기한 것은 Es increíble. El dueño de esta tierra, 건축 허가를 받았어. él pidió el permiso de construcción porque quería construir un depósito aquí. 근데 그때 이제 En ese entonces 땅속에 철심을 봐 그걸로 이제 tenía 건축을 que 해서 거기 poner columnas de metal bajo tierra para que el edificio no se desmorone. 안에 있는 할아버지가 Pero el abuelo de la tierra de al lado había dicho que no clave esa barra de metal en su tierra. 그다음부터 땅을 파는 거 지하 3층 거의 다 판. Ya había cavado casi todo hasta el subsuelo número 3 그것 때문에 어려웠어. y tuvo dificultad por eso 회사가 다 망해버려. y fracasó por completo la compañía. 여기는 아무 쓸모는 황무지가 돼. Y fue un lugar desolador que era inservible. Cuando queríamos comprar este terreno, el dueño de este terreno 게 빚이 있는 tenía deuda ante 42 personas 그 채권자 대표를 불러가지고 y al líder de los acreedores le llamamos y dijimos, vamos a comprar este terreno, 이 돈을 땅값을 este 줄 때 dinero. 주인한테 지치받는 Cuando 당신들 le 보는 데도 paguemos 주겠다. al dueño, no le vamos a dar directamente a él, sino que delante de ustedes vamos a pagarle el dinero. 조건이 있다. Pero hay una condición. 당신들 채권자가 42명이 이 땅 42 acreedores. Solamente, por favor, queremos que estén de acuerdo y puedan filmar. 피해가 생기는 Ellos ya tuvieron la ocasión para recibir el dinero. Entonces todos aprobaron con la firma y hemos podido comprar este terreno. Algo mejor es, 지하 3층 판 돈이 많이 다 파놓은 realmente es muy caro cavar hasta el subsuelo 3, pero ellos cavaron por completo. 3층부터 예배당 지었어. Y hemos podido construir el salón de culto desde el B3. 각도 맞추려고 안 했는데 No hemos intentado de hacer un ángulo perfecto, 고속도로 들어서면 pero al entrar a la autopista, uno logra ver fácilmente la iglesia de Gangnam. Y viniendo a la iglesia de Gangnam, ahora se entran a la inclinación. Es difícil de pasar por este camino sin ver la iglesia de Gangnam. Porque las veces que pasamos podemos ver, estamos muy agradecidos ante Dios. Cuando ellos ven, 아무것도 아닌 것처럼 보이는 parecemos insignificantes, parecemos como que un don nadie, 수없이 많은 pero en Seúl he hecho miles de peleas. 싸움을 보이고 없어 Parecemos insignificantes, parecemos poca cosa, jamás perdimos. 중요한 것은 Algo importante es, 하나님의 말씀이 la palabra de Dios está viva. 여러분 우리 속에 땅이 혼돈하고 공허하고 흑암의 깊은 속에 En medio de 있는데 nosotros la tierra está sonedada, vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. En el corazón de ustedes sí está presente la palabra de Dios. Esa palabra dice, sea la luz. Y la oscuridad no tiene dónde esconderse y casi se nos muere. En fin, la oscuridad se escapa ante la luz. Poco a poco, Seúl se va empapando en medio de la luz. La ciudadanía de Seúl, cada uno va recibiendo la salvación. Ah, por favor, que no sea solamente Gangnam.
hemos dividido varias iglesias en la ciudad de Seúl. 여러 지방에서 이제 빛을 비치니까 Y ya que de varias ciudades van alumbrando la luz, 밝아지고 있는 거예요. Seúl se va resplandeciendo. 서울만 아니고 No solamente Seúl, 그리고 동남아만 아니고 no solamente en el medio oeste de Asia, en el mundo entero. 진행부의 저를 보고 Los organizadores 피지하고 me dicen para que vaya a Fiji, a Australia para realizar la campaña. to do the conference. 제가 이제 오늘 오후에 Hoy a la tarde yo parto. 하나님 너무 감사합니다. Estoy muy agradecido ante Dios. 이제 진행부의 De antemano, ya los organizadores empezaron a un grupo que me anteceden y que prepararon así, así. Anteriormente íbamos solamente nosotros, pero los antecedores van avisando a las iglesias. El pastor viene así y ellos van llamando y ellos preparan el lugar. 정말 Y de tal manera, 굉장히 놀라운 번소의 성계가 en este planeta, se levanta la misión Buenas Nuevas. ¿Por qué? 하나님의 복음을 Porque anunciamos el Evangelio de Dios. 내가 잘난 게 아닙니다. Yo no soy sobresaliente, yo no soy inteligente, yo no soy sabio. 안에 하나님의 복음이 Dentro de mí está el Evangelio de Dios. 나를 맞이하는 사람, Las 복음을 personas 맞이한 사람, que me reciben, las personas que reciben el Evangelio de Dios entra en ellos. 지 어둠을 물리치듯이 Y como la luz echa la oscuridad, como echa la maldición, como echa la tristeza, como echa el sufrimiento, de manera renovada, nos va convirtiendo a nosotros en Jesucristo. El hijo de Saúl, Jonatán, Son of King of Saul. He saw this. humanamente, los filisteos tienen 30.000 carros, 6.000 hombres de a caballo, pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Sin embargo, ¡vamos nosotros! 여호와께서 일할까 하노라. Sí, Jehová trabajará. 사람이 많고 제가 Pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Vamos entre los dos. Ganaron. Nosotros estamos realizando aquella guerra. No hay necesidad de que seamos sobresalientes. No hay necesidad de que seamos inteligentes. No hay necesidad de que hablemos bien. La palabra de Dios sí permanece en medio de nosotros. 한 열애 동안 하나님은 너무 Durante varios años, Dios ha trabajado de manera maravillosa. 놀라운 건 하나님은 한국만 Algo maravilloso. Dios no dice que trabajemos únicamente en Corea. 거의 모든 나라가 Casi 우리를 초대하고 en la mayoría de los países nos han invitado y decimos que daremos la enseñanza, el mente, el corazón y vamos trabajando de tal manera. They are really liking it. Y a ellos les encanta. Cuando fuimos a Eswatini, 나는 갈 때까지 hasta que yo iba, no me imaginé que ocurriría algo así. En Eswatini, cuando yo llegué al aeropuerto, Airport. yo estaba formando fila para pasar el proceso de inmigración. Una persona dijo, ¿usted es señor Park? Sí. Usted es Pastor Oksu Park que vino de Corea. Korea. Ah, ¿cómo usted supo mi nombre? Sí, le dije. Sígame. Me to follow him. 기빈시로 된 No me hizo formar fila. Fui a la sala B. 장관을 만나. Me permitió encontrarme con el 갈 ministro. 때까지 몰랐어. Yo no sabía hasta que iba. 우리 학생 하나가 Una estudiante en Eswatini In Eswatini, 음악하는 학생이 음악 se dedicaba a la música y ella fue para realizar servicio voluntario. En Eswatini 학교 졸업식에 era la graduación de la Universidad Nacional y fue para cantar la canción de felicitaciones. 안 된다 그랬어. Y los organizadores dijeron no. ¿Por qué? Hoy viene el rey. Ayer ya le dimos realmente el plan, la agenda, no podemos cambiar. 졸업식 구경만 받는데 Solamente vamos a mirar y nos vamos a marchar. Y él le dijo una cosa. 혹시 구황이 Por si acaso, todavía el rey no vino. not here yet. 답답한 노래 부르는 ¿Ustedes quieren cantar delante del público? Bueno, ¿cuántas canciones quiere que cante? 3 canciones. Entonces las estudiantes, que eran 2, empezaron a cantar. Went out and they sang.
Ellas estaban cantando y vino el rey. Y él, viendo que cantaban, se sentó. Cantaron 3 canciones y empezó la graduación. Terminó la graduación y el rey dijo para que aquellas 2 jóvenes vengan. ¿Cómo ustedes cantan tan bien en nuestro país, en el idioma de nuestro país? Somos estudiantes del colegio de música y vinimos para prestar servicio voluntariado. Y nuestro pastor fundador viene después de 10 días. ¿Ah, sí? Y debía de pasar. El rey obviamente no me conoce. El fundador viene después de 10 días Pastor, in 10 days, y le dice al ministro, 그 비행기 기다렸다고 하거든. cuando venga, espera el avión y trae al pastor junto a mí. 저 장관이 있을 때 Y el ministro me llevó a la sala VIP y mientras tomaba el té, él hizo todo el trámite. En el carro, el ministro, yo fui para encontrarme con el rey. No sabía absolutamente nada antes de que lo vea. Y le pregunté, ¿cuánto tiempo tengo de entrevista? Y la audiencia es de 40 minutos. Me dijo, está bien. Entonces tengo que cumplir. Y después 40 minutos tengo que salir. Y tengo que cumplir y salir. Durante que nos saludábamos, pasó 10 minutos. Me quedaba 30 minutos. ¿Y cómo podría anunciar el Evangelio durante 30 minutos? Y calculando el tiempo, durante 30 minutos, le prediqué el Evangelio. Pasó 30 minutos y acabamos. ¿Y qué había dicho? Pastor, si podría anunciarnos más la palabra. Era mandato del rey, obviamente tengo que seguir. Y prediqué 30 minutos más. Y el rey me volvió a decir, pastor, solamente un poquito más y podría anunciarnos más. Señores, ¿esto es algo posible, hermanos? Hice 3 veces 30 minutos, son 90 minutos. Y el rey recibió la salvación. Y luego, ¿saben lo que el rey dijo? Pastor, usted es el siervo verdadero de Dios. Yo le voy a dar un terreno. Usted construya un centro, 목사님 집을 지으십시오. construya su casa. 여기 오시면 호텔을 주면서 목사님 집에 주무십시오. No duerma en el hotel cuando venga aquí, duerma en su casa. 땅을 15,000평 Me dio 15,000 acres 15 acres of land. 꼴짜리 주었어요. y era en lo profundo del monte. Y le dije al rey, nuestros estudiantes no tienen carro, They don't have a car. 도시 근방에는 못 옵니다. no pueden venir. Be the around Entonces, 도시 si 근방에 está alrededor de la ciudad. 구한 개인 재산입니다. Pero dentro de la ciudad era una riqueza propia, no era del gobierno. Pero me dio 15,000 acres más. 왜 이런 까다로워 가는지 모르겠지만 Y el rey podría decir, ¿por qué es tan delicado? 내가 땅을 봤는데 Yo he visto el terreno y el monte es muy bello. No puedo cortar los árboles. 살려놓고 Y dejando vivo el monte, quisiera usar el terreno, deme más terreno, le pedí. Y me dio 30 acres más. Y ya casi el centro se va acabando. 지난번에 제가 이스라엘 갔다 오면서 Yo viniendo de Israel fui a Eswatini. 에스와티니에는 목회자가 Cuando yo fui, eran 2,000 pastores que vinieron de Eswatini. 그분들이 말했죠. 뭐 우리 박옥수 목사님 교회 속하자마자 그 Todos dijeron, peleaban diciendo, ¿vamos a pertenecer a la iglesia de Pastor Parsi o no? No. 설교 듣고 그래 하자. Primeramente vamos a oír la palabra de Pastor Oxpar y después vamos a decidir. Durante 1 hora y media prediqué la palabra. 그분들 다 같이 우리 하나 Todos ellos dijeron, seamos uno dentro de la misión Bodas Nuevas, dijeron. Let's be one. 에스와티니에는 모든 En Eswatini todos los pastores se convirtieron. Ahora, nuestras iglesias, las iglesias de Eswatini, queríamos hacer la construcción, el ministro no nos daba el permiso. Didn't give us the permission. 나한테 그걸 보고 아직 허가 안 나왔다고. Y me dijo que todavía no teníamos el permiso. 뭐 알고 하는 소리야.
Ese ministro, sabiendo algo, lo está haciendo así. El rey nos dice para que lo hagamos como el ministro no nos da el permiso. Él está queriendo morir. Ve, dile al ministro. Y rápidamente tuvimos el permiso. Y otros ministros vinieron para saludarnos. Era muy bueno cuando el rey nos ayudaba. Delante de Dios nos sentimos muy agradecidos. Dios quiere realmente cubrir el mundo entero con el Evangelio. ¿Por qué? 해가 뜨는데 El sol sale. 지방만 해가 안 뜨더라고요. El sol no va alumbrando solamente una región. Y este sol ahora alumbra el mundo entero, aunque es con una dirección contraria. Tiene una diferencia de hora, pero el mundo entero va a recibir la salvación. will receive salvation. Estamos haciendo esa obra nosotros. Estamos muy agradecidos ante Dios. 조나단이 Jonatán. 그가 34,600 Los filisteos eran 30.000 carros, 6.000 hombres de a caballo, pueblo numeroso como la arena, 병기마다 둘이 그 이기려 con el 어떻게 paje de armas. ¿Cómo se podría atrever a pelear con esa cantidad? Jonatán creía en Dios. 우리 할례 없는 자의 부대를 건너가자. Vamos, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. 적으면 달리지 않는다. No depende de que haya mucho o poco para la salvación de Dios. Dios nos va a ayudar. Y ellos fueron. Y los filisteos dijeron, los soldados israelitas, suban, suban. 붙잡고 올라가. Y ellos iban escalando, tomando el monte. Y cuando ellos subieron, los filisteos desmayaban. Y sacaban la espada y plu, 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 le iban presionando. Y habían realmente vencido a todos los filisteos. Ganaron. Señores, no hay necesidad de que yo sea sobresaliente. No hay necesidad de que yo hable bien. No hay necesidad de que seamos inteligentes. Si Dios está junto con nosotros, vence lo sobresaliente, vence lo inteligente, vence y va cumpliendo la voluntad de Dios. Y en el mundo entero, Dios se goza para salvar a mucha multitud y esa voluntad se cumple. La misión Buenas Nuevas desde enero. Estamos planificando realizar el campamento mundial. The work camp. 너무 신기한 게 Es increíble. 캠프할 때 코로나 Cuando hacemos el campamento mundial, Amazing thing is during our work realmente cuando hicimos el campamento mundial, el estado del COVID, 싶어 다시 좀 pero mejoró. Pero cuando acabamos el campamento mundial, otra vez se levantaba el COVID. 줄줄 믿는 마음이 생겨. Las veces que trabajamos, sabemos que va a hacer para que acabe. El retiro de verano parecía imposible, 우리 형제자매들 막 pero los hermanos, 한 2년도 못 하니까 después de 2 años, durante 2 años no habíamos podido realizar el retiro y no podían aguantar los hermanos porque tanto querían ir al retiro. Y el retiro de verano con la gracia lo hemos realizado. En adelante, 하나님으로만 dentro de la misión, todo se hará conforme al plan de Dios. Es maravilloso. No podemos menos que alabar a Dios. 아직도 여러분 어떤 일 앞에 여러분 자신을 보고 있습니까? Señores, ¿están viendo su ser ante alguna cuestión? 잘난 거, Lo sobresaliente, eso ya no es necesario. 구한 거 별로 Lo inteligente que sean, no es para nada necesario. Que haya mucha cantidad, tampoco es necesario. 함께 하시는 Si Dios está presente, sí o no, eso es lo importante. 제사 받은 Mediante la sangre de Jesucristo ustedes han obtenido el perdón del pecado. 하나님의 사 Todos son hombres de Dios. 걸 이기게 하실 것입니다. Dios nos hará vencer todo. everything. Hemos realizado muchas guerras. Jamás perdí. No porque yo sea sobresaliente. No porque sea inteligente, porque Dios está con nosotros. Jamás perdí. God, I never lost. 하나님의 Somos hombres de Dios. 복음 앞에 담대하십시오. Tengan confianza en el Evangelio. Nosotros ganaremos. Ganaremos. 정말 이기. Verdaderamente ganamos. Por favor, crean. 올 때 질 것 같고 Parece que vamos a 올 때 perder. 적이 크고 Parece que el enemigo es grande. Parece que nuestro opositor es grande. Pero Dios que está entre nosotros, no hay nadie que nos impida 제사함을 받고 recibiendo el perdón del pecado.
Somos personas que trabajan por Dios. 우리가 이기고 지는 하나님의 손에 El ganar, perder, todo esto depende en las manos de Dios. hand of the God. 담대하시고 Tengan confianza. 두려워하지 마십시오. Por favor, no teman. 발걸음 옮기십시오. Por favor, Please step trasladen sus pasos. Dios va a bendecir a ustedes. 감사합니다. Muchas gracias.